Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en una nueva mañana, un nuevo día, bendecidos, llenos de nuestro amado Señor en nuestro corazón. No hay cosa más maravillosa que ser un hijo de Dios, ser un hijo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios que hace las cosas reales con tan solo su palabra. Y eso es lo que somos, amados hermanos. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, voy a compartirles algo especial. Quiero que toquemos un poco lo que es el perdón. ¿Qué significa perdón? ¿Y a qué nivel tiene que estar arraigada la palabra perdón y lo que es el perdón en tu vida? Hemos estado escuchando varias veces y hemos aprendido muchas veces acerca de lo que, cómo se mueve la fe, cómo hace las cosas realidad. Que si tú lo crees de todo corazón y lo dices con tu boca, las cosas deben ser hechas. Para fundamentar más esto, quiero que nos vayamos a la palabra en Marcos 11:23. En Marcos 11:23, aquí nuestro amado Jesucristo les dice directamente a sus discípulos, sin rodeos, sin vueltas, lo que ellos son capaces de hacer, lo que ellos pueden hacer. Pese que en esta parte de la Biblia, en esta parte en la que se encuentra Jesucristo con los discípulos, todavía estamos hablando de un pacto antiguo. Está en el Antiguo Testamento porque Jesucristo todavía no murió, todavía no dio su vida, todavía no perdonó los pecados, todavía no estaba hecha la misión que él había venido a realizar. Pese a eso, él les dice a sus discípulos la capacidad que ellos tienen. Y vamos a leer, y dice así, vamos a ir a Marcos 23 hacia adelante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí habla del perdón. Habla del perdón en una manera esencial. Porque dice, si tú le dices a este monte, y sin ninguna duda, quítate y échate en el mar, lo va a hacer. Tiene que hacerlo, es su obligación, porque tú eres un hijo de Dios, entonces lo va a hacer si tú no tienes duda. Pero él aquí también profundiza una parte que dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Vuelvo a repetir, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y muchas veces decimos, no tengo nada contra alguno, o ya he perdonado y estoy bien. Pero aquí dice, si tenéis algo contra alguno. Muchas veces tú no tienes algo contra alguna tercera persona. A veces el problema que tú tienes es contra ti mismo. No has logrado perdonarte de muchos errores que has cometido, de muchas tal vez cosas malas que tú has realizado. No te has logrado perdonar, no te sientes digno de lo que Jesucristo ya hizo. Y aquí dice, si ustedes no perdonan, Dios no los perdona. Quiero que
no nos enfoquemos en esa parte. Para eso nos vamos a ir a Hechos 26, 18, donde dice, en Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiero que vean que acá, después que Jesús muere y da su vida en la cruz y te da todo por gracia, tú ya estás libre de pecado y el perdón te ha sido dado, te ha sido entregado. Por eso dice el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú te vuelves un hijo de Dios. Tú ya no estás en esta posición que se encuentra acá en Marcos 11, donde dice que Dios no te va a perdonar porque al morir Jesucristo tú ya estás perdonado. Pero el perdón sigue siendo esencial. El perdón tiene que ser esencial en tu vida, no como una condición para que tú puedas recibir lo que Dios te da, o una condición para que Dios te ame. Él ya te ama, ya ha dado su vida por ti, está hecho, pero sigue siendo algo importante y esencial. Como digo, no por una condición, sino porque es algo que evita que tú recibas las cosas del Señor. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué? Porque eres tú el que no ha recibido ese perdón, porque tú eres el que no has tomado ese perdón y lo has arraigado a ti, has dicho, Señor, realmente me has perdonado, y no es por obras que yo estoy aquí de pie frente a ti como un hijo heredero y coheredero con Cristo, sino es por gracia que estoy frente a ti. Que por gracia yo he recibido todas las cosas, que por gracia yo he recibido tu perdón, que por gracia he recibido tu amor, que por gracia yo he recibido todas las cosas que tú has dado y las bendiciones provistas a mi vida para suplir todas mis necesidades y según tus riquezas en gloria. Es por gracia que tú has recibido este perdón. El perdón ya está dado. Pero quiero profundizar en esta parte porque muchas veces uno ora y dice, Señor, perdóname, ya he recibido su perdón. O cuando tienes algo con una tercera persona, dices, yo ya le he perdonado, no tengo nada contra esta persona. Es muy cierto. Pero, amado hermano, hay una parte de ti que a veces no ha perdonado o no ha recibido ese perdón. Cuando tú sientes el recuerdo de esa situación, todavía genera un sentimiento. Genera un malestar, genera un sentido que te constriñe en tu corazón. Cuando eso sucede, amado hermano, es que tú no has recibido el perdón que ya ha sido dado por gracia a ti. Esto yo lo digo porque a mí me sucedió y le sucedía a mi familia. Cada vez que nosotros íbamos y cuando estábamos aprendiendo cómo se ejecutaba la fe, cómo funcionaba la fe, que nosotros ya éramos hijos de Dios y por gracia habíamos recibido todas las cosas y estábamos recontra contentos, pero había una parte de nosotros que no se sentía digno. Y decíamos, Señor, quiero recibir sanidad en mi cuerpo, pero había una parte pequeña en nosotros que sentía un cierto grado de culpa, de no merecimiento, de que no era completamente una buena persona como para recibir estas cosas del Señor. Había ese sentimiento, no lo había en realidad, no lo decíamos, pero había eso. Y cuando estábamos de rodillas orando, había eso. Y siempre nos decíamos entre nosotros, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no recibimos? Porque oramos y creemos y repetimos la palabra y leemos la palabra y nos devoramos las cosas buenas y las promesas de Dios, pero no, las cosas se trancaban, no se ejecutaban y decíamos, ¿por qué? Y volvíamos a repetir esta parte que decía, perdona, si tienes a alguien a quien perdonar. Entonces decíamos, hacemos una limpieza, perdonamos a todas las personas, perdonamos a todos los que alguna vez nos han hecho daño o nos han dicho algo, ya perdonamos y nos sentíamos contentos de haber perdonado, pero no nos enfocábamos en el hecho de nosotros recibir el perdón y no nos sentíamos 100% dignos. Esa es la palabra.
no nos sentíamos 100% dignos. Había cierto porcentaje, tal vez chiquitito, que sentía el hecho de decir, no soy tan merecedor. Cuando se decía, oh, eres un hijo de Dios, yo no recibía esto diciendo, sí, soy un hijo de Dios, un hijo poderoso del Dios viviente. No, decía, sí, amén, soy un hijo de Dios. Pero no lo decía con tanta convicción, porque había cierto grado de mí que decía, wow, es un Dios perfecto, amoroso y magnífico, y yo llamarme hijo del Dios perfecto y magnífico y todopoderoso, creo que eso sería medio que ser orgulloso. Y el Señor dice que no seamos orgullosos. Pero, amado hermano, no se trata de orgullo, se trata de tu realidad. Se trata de lo que tú eres. Eres un hijo de Dios. Te sientas orgulloso o no te sientas orgulloso, ya eres un hijo de Dios. Entonces es ahí donde quiero enfocarme en el hecho de que tú aprendas a recibir este perdón. Y tú dices, pero yo ya he perdonado. Yo vi cómo el perdón realmente detiene el poder maravilloso del amor de Dios. Lo detiene, realmente lo frena en seco. El año pasado tuvimos en el instituto nuestra primera visita que tuvimos desde Perú. Era el pastor Jorge Lau, y él es un pastor que le gusta mucho la sanidad y ayudar a las personas en sanidad, y teníamos varias personas y él oraba por las personas en el momento en que él ya empezó a orar después de la prédica. Entonces había momentos muy hermosos y maravillosos, y hubo un momento que me impresionó, me dejó impactada. Había una muchacha que tenía el piecito deforme, los deditos de su pie deformitos. Entonces él se acercó y le pidió que se saque el zapatito, y él tomó en sus manos el piecito que tenía los deditos chuecos, y empezaron a orar, ¿no? Y confesar, y le dijo, tú puedes hacer, porque tú eres una hija de Dios y todos somos hijos de Dios, y cosas magníficas vas a ver. Entonces empezamos a orar, y era impactante cómo los deditos se empezaban a enrestar, y empezaron a enrestarse y empezaron a ponerse bien los deditos. Era hermoso, y todos glorificábamos a Dios de contentura, llenos de gozo. Pero hubo un momento como si algo lo hubiera detenido. ¡Pam! Se detuvo, y los deditos otra vez volvieron a volverse a torcer. Y él le miró y le dijo directo a los ojos, y le dijo, perdona, necesitas perdonar, le decía. Y la muchacha le miraba con una cara un poco escéptica, lo diremos, porque no era una persona que estaba con las manos en alto diciendo, sí, gloria a Dios, yo creo en Dios. Era una muchacha un poco escéptica, y le miraba, y él le decía, tienes que perdonar. Y él volvió a orar, y los dedos era como una lucha, que los deditos se enrestaban y no se enrestaban, y se volvían a enrestar, y otra vez se iban para atrás. Así que el pastor soltó el piecito, le miró y le dijo, si tú no perdonas, nada se puede hacer. Y le dejó los piecitos, y ni bien le soltó, y los piecitos quedaron medio choquitos, pero cuando él les soltó, otra vez el piecito volvió a ponerse en la misma posición, así todos los deditos torcidos. Y bueno, él fue a otras personas a orar por otras personas, y yo vi el valor del perdón ahí, y dije, wow, qué valor tiene el perdón. Si tú no perdonas, no importa cuánto Dios quiera sanarte, cuánto Dios quiera prosperarte, cuánto Dios quiera hacer tu vida magnífica y maravillosa, cuánto Jesucristo ya ha dado su vida por ti. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos esperar? Ya lo dio todo. Todo eso ya es tuyo. Entonces, ves eso y ves que ese poder de Dios, ese amor maravilloso para hacerte tu vida magnífica y perfecta como Él ya lo quiere y lo ha hecho, ser trancada, ser truncado, simplemente por, como se dice, por una tontería que es el hecho de no recibir tu perdón y no perdonar. Mi amado hermano, hay personas malas, sí, y a veces las personas que más daño nos han hecho, a veces son o nuestros familiares que están cerca a nosotros, con los que hemos crecido, o a veces están hasta en la misma iglesia.
que están ahí presentes y sueltan una palabra de crítica hacia ti, te dicen, pero hermano, ¿qué te pasa? O cosas así. Suceden y van a suceder porque el diablo no descansa. Él quiere destrozarnos, él no quiere que recibas lo que ya es tuyo por gracia. Entonces va a haber personas que te van a hablar feo, va a haber personas que te van a decir cosas feas, van a haber personas hasta que te van a calumniar y tú vas a decir, pero yo jamás he hecho esto. Pero, amado hermano, dice, no te recibas esas cosas. Porque no están viniendo, tú no vives de lo que viene de las personas, de lo que dicen las personas o de las actitudes que tienen las personas. Tú vives de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que tú eres su hijo amado. Y dice que tú eres su heredero. Y dice que tú eres perdonado, que todas tus faltas han sido perdonadas. Él dice que te ama. Y que para Él eres un tesoro. Entonces, eso es de lo que debes alimentar tu mente, debes alimentar tu corazón. Es de eso que debe ser nutrido todos los días, de lo que Dios dice de ti, no de lo que el mundo diga de ti alrededor, porque eso genera malos momentos, genera sentimientos que no son buenos. Y los sentimientos buenos te vuelven una persona como dice la palabra, como las olas del mar, que un día estás bien y un día estás mal. Un día dices sí y al otro día dices no. ¿Por qué hoy no estás orando? Porque no tengo ganas. ¿Por qué hoy no levantas tus manos y glorificas al Señor? Porque sí, lo voy a hacer más tardecito, pero ahorita estoy un poco ocupado, es que no tengo muchas ganas. No se trata de ganas, no se trata de cómo se ve tu situación, se trata de qué dice la palabra. Y sí, a veces te sientes culpable y dices, ay no, es que hoy no tengo ganas, hoy había prometido que iba a orar todas las mañanas a partir de las 6 de la mañana y leerme un pedazo de la Biblia y no lo estoy cumpliendo. Ya te viene ese sentimiento de culpa, ya te viene esa sensación de que no estás haciendo algo bien. Sorpresa, eso va a detener el poder de Dios. No porque Dios quiera detenerlo, porque tú lo detienes, como esa muchacha que les comentaba. Ella detuvo el poder magnífico de Dios porque no podía perdonar. ¿En qué área de su vida? No lo sé, pero lo detuvo el milagro. Y tú detienes el milagro cuando empiezas a sentir estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de rencor, estos sentimientos de que los hermanitos no hacen las cosas como me gusta hacer. O vienen y empiezan a generarte sentimientos. Entonces, cuando tú empiezas a generar estos sentimientos de malos, nocivos, entonces empiezas a detener la fluidez del amor de Dios, de su poder magnífico que ya está dentro de ti. Lo secas, es como tú eres una pilita abierta de agua abundante, pero tú con tu propia voluntad y con esos sentimientos negativos lo estás cerrando. No estás dejando que fluya. No es Dios, jamás es Dios. No es Dios que dice, oh ya no, hasta aquí nomás son tus bendiciones y ahora te toca sufrir. No, Él ya te ha provisto de todo lo necesario para tener una vida magnífica, próspera y exitosa. Y Él no es alguien que te da un día y te quita el otro día, jamás. Él te lo ha dado todo. El que detiene con estos pensamientos eres tú. Pero no te sientas culpable, amado hermano, existe el perdón, existe la palabra, el perdón ya ha sido dado, así que cada vez que sientas estos sentimientos negativos en tu corazón, aunque no tengas ganas, empieza a alabar, empieza a orar en lenguas, porque no se trata de si te sientes perdonado o no te sientes perdonado, el perdón es tuyo. Y no se trata de si tú sientes que le has perdonado a un hermano o no le has perdonado. Se trata de lo que Dios dice que tú eres. Y tú eres amor. Y el amor está en ti. Y eres un hijo de Dios. Entonces empieza a ejecutar tu voluntad sobre las cosas negativas que empiezan a venir a tu vida. Empieza a recibir ese perdón y empieza a perdonar. Si tú no recibes perdón de Dios, es difícil que tú perdones.
Si tú no dejas que ese perdón que Dios ya te ha dado en plenitud entre en tu vida y se ejecute en tu vida y digas, caramba, sé que soy una persona imperfecta y me equivoco, pero Dios aún así me ama y ha dado su vida por mí y yo lo recibo y yo vivo en esa gracia magnífica y maravillosa. Si tú no tienes esa actitud, amado hermano, y te dejas absorber por las circunstancias, no es Dios que detiene las magníficas cosas de tu vida. No es Dios que está coartando esto. Eres tú que con tus propios sentimientos, que con tus propias palabras estás deteniendo que fluya lo que ya es tuyo. Así que, amado hermano, deja de hacer eso. Comienza a hablar lo que la Biblia habla. Comienza a confesar lo que la Biblia confiesa. Confiesa a decir las cosas, y si no tienes ánimos, no tienes ganas, eso no tiene nada que ver. Tú hazlo. Como decía uno de nuestros pastores, decía, ¿por qué no hablas en lenguas en este momento? Sí, es que no estamos orando, o no estoy en la iglesia, o no se ha dado el momento. Y él decía, no se trata del momento, se trata de que es tu idioma, se trata de lo que tú eres. Así que si estás sentado, en vez de ver tele o mientras estás cocinando, habla en lenguas, ora en lenguas. Eso no te va a hacer ningún daño, te va a hacer bien. Empieza a alabar al Señor en esos momentos y a disfrutar de lo que ya es tuyo. Empieza a recordar, como dice, a renovar tu mente y empieza a cargar tu mente con las cosas buenas, con imágenes buenas de lo que Jesucristo ya ha hecho por ti. De lo que ya está hecho por ti. Empieza a verte próspero, empieza a verte sano, empieza a ver tu familia victoriosa, exitosa, empieza a ver a tus hijos obedientes, empieza a verlos como los mejores alumnos de la escuela, y vas a ver que en cuanto tú empieces a imaginar esas cosas, vas a empezar a levantar las manos y decir, gloria a Dios. No hay cosa más maravillosa que ser un hijo de Dios. Comienza, pero eso comienza de ti. Dios no te va a obligar. Dios ya te ha dado el perdón absoluto, ya te ha dado todo lo necesario, pero no te va a obligar a que tú lo recibas, a que tú vivas en esa vida magnífica y maravillosa. Esta semana mi pastora nos hizo un comentario muy bonito. Estábamos conscientes estábamos hablando acerca de qué hizo Judas y cómo él se ahorcó y diciendo, ¿no? ¿Cómo pudo ser? Que él no se había sentido perdonado, ¿no? Jesucristo hizo todo lo que estaba en sus manos, humanamente hablando, para que Judas pueda darse cuenta que Jesucristo lo amaba como a todos sus discípulos, y estaba dispuesto a perdonarle cualquier error. Porque en el momento que mi pastora nos comentaba que cómo es en Israel dice que el acto de mayor amor que tiene una persona es en el momento que estás comiendo en los alimentos. Cuando alguien realmente te quiere, te ama y te estima, agarra con su mano y te da de comer en la boca. Y dice, a veces es un poco incómodo para otras culturas, pero en esa cultura lo más maravilloso que alguien puede hacer, te está expresando todo su amor, toda su benignidad, es agarrar la comida con su mano y te la pone en la boca. Y cuando nos vamos a la Biblia, Jesucristo tuvo ese acto de amor con Judas. Agarró el pancito, lo remojó y le dio en la boca y le dijo, era la expresión de amor a Judas diciéndole, te amo. Realmente te amo y no importa lo que tú hagas, yo te voy a seguir amando. Y los amo a todos ustedes, pero Judas no pudo recibir ese perdón. No pudo recibir y por eso fue corriendo y se ahorcó. No porque él había hecho algo malo y se lo merecía, era porque él no podía recibir perdón. Y tuvo que hacer un acto horrible y irse a ahorcar. Pero Pedro no lo hizo así, él también negó a Jesucristo y rudamente, no fue es que no conozco a Jesús, no, fue rudo, yo no lo conozco. Pero él recibió el perdón y dijo perdón, y recibió y se volvió uno de los apóstoles poderosos, y no fue y se ahorcó. Por eso te digo, amado hermano, Jesús y Dios no te va a obligar a que tú te sientas perdonado o tú recibas el perdón que Él ya te lo ha dado. Él ya te ha perdonado. Él ya ha perdonado todos tus errores, pero Él no te va a obligar. Si tú no te sientes o no quieres recibir, lamentablemente Él no te va a obligar, pero Él está ahí.
enfrente de ti, diciéndote, te amo, perdono cualquier error. Tú eres completa y absolutamente digno de todo el sacrificio que yo he hecho en la cruz. Tú eres digno de toda la sangre derramada en esa cruz. Tú ya eres digno. Y te lo doy, no porque tú te lo hayas ganado, te lo doy por gracia, porque esto te pertenece. A mí me place regalártelo, es tuyo, te pertenece. Amado hermano, empieza a reflejarte así. Mírate al espejo y di, sé que soy imperfecto, sé que no soy una buena persona en varias situaciones y cometo muchos errores, pero Señor, hoy recibo tu perdón. Hoy lo recibo en plenitud, al 100%, y voy a dejar de sentirme indigno, y voy a empezar a sentirme digno, y voy a ser un digno hijo de Dios que hable las cosas y cree cosas y vive una vida de victoria, de éxito. Eso es lo que tú eres, amado hermano. Comienza a recibir ese perdón y empieza a perdonar, no importa lo que los otros hayan hecho, no te incumbe, es su vida, es su actitud, es su manera de ser, no te hace ni te deshace. Tú sigues siendo un hijo de Dios, del Dios altísimo y viviente, y nada de lo que las personas digan o hagan va a cambiar esa situación. Así que comienza a vivir esta vida plena y maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, que no hay cosa más maravillosa que ser un hijo de Dios, del Dios altísimo, todopoderoso, amado hermano. Te amo grandemente y que espero que estas palabras hayan sido de mucha bendición para tu vida. Te amo mucho y muchas gracias. Era tan fuerte que casi no podía caminar, pero yo me había comprometido con Dios, no solo con una oración. Le dije a Dios que cada vez que sintiera el dolor, abriría mi boca para agradecerle como si ya fuera sano. Hoy hablaremos del desarrollo de la imagen interior, donde la fe, combinándose con la esperanza en Dios, hacen que te veas poseyendo y no careciendo, y así comienzas a andar en la fe. Si meditas en la palabra de día y de noche, como Dios le dijo a Josué, y haces todo lo que ahí está escrito, prosperarás y todo te saldrá bien. En otras palabras, serás sabio en los asuntos de la vida. Te parecerá difícil al principio. Es difícil verlo. Las circunstancias tratan de dominar tu alma, tratan de dominar tu mente y controlar tus emociones y tu voluntad, en especial si te enfocas en las circunstancias. Si te sientas a ver los cuentos, las fábulas y las mentiras de la televisión, ya no verás nada más y permites que otro te guíe y desarrolle tu imaginación. Así será tu vida. Así es como Dios te creó. Pero si comienzas a cambiarlo, al empezar a hacerlo, no se nota. Sed prudentes como serpientes, dice la Escritura. Sobre todo en la enfermedad y en el dolor habla. ¿Recuerdas cuando Jesús le habló a la higuera? Saliendo del templo, caminó hacia ese árbol de higos, ¿recuerdas? Jesús se acercó a la higuera y le habló, y los discípulos lo oyeron, es decir, no le habló en secreto, le habló con autoridad y dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. La Biblia dice, le contestó al árbol. No dice que le habló, sino que le contestó. El árbol le habló cuando le dijo: no comerás aquí. No importa que seas el Hijo de Dios, no comerás. El señor árbol debió haberse callado. Amén. Cuando regresaron allí, 12 horas después, nadie dijo nada. Regresaron 24 horas después de que Jesús maldijo al árbol. Pedro dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
se secó de raíz de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tu sanidad está en ti ahora. Tu vida sin deudas está en ti ahora mismo. Todo lo que necesitas para vencer al espíritu de deuda está en ti ahora mismo. Y todas tus necesidades suplidas por sus riquezas están ahí adentro de ti ahora mismo. Saldrán de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y cuando comienzas, algo sucede adentro, empieza a operar, logrando lo que tiene que alcanzarse en tu espíritu primero, en el área de la esperanza y la fe, primero, en el amor, el perdón y en muchas otras áreas como la paciencia, edificándose poco a poco y crece porque la fe viene por el oír. La fe viene, la fe viene. La fe viene, no dice quizá viene. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La oyes cuando te la predico, la oyes cuando la declaras con tu boca. Por eso tenemos el oído externo y el interno. Puedes oír en tu interior. Tienes un oído interno físico. Si te tapas los oídos y hablas, tu hombre interior puede oírte. Gracias a Dios. Y luego comenzará a salir al exterior. Afectará tu cuerpo y todas las circunstancias que te rodean. Les iba a decir todo esto con una demostración, pero lo diré ahora, pues es una buena ilustración de este punto. Tenía un dolor de espalda y lo sentía en todo mi cuerpo, mis músculos, en la ingle y en toda la pierna derecha. Una noche al volver al hotel después del servicio, noté que cuando cantaba mucho, todos los músculos de aquí, es cuando cantas profundamente, no solo de aquí para afuera. Así me enseñaron a cantar, y lo sacas desde bien adentro, y predicaba y cantaba en voz alta mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Me fui al hotel, me sentía bien, y al bajar del auto traté de ponerme de pie, pero sentí como si me clavaron un puñal caliente, y grité antes de pensar, no lo pude evitar. ¡Ay! Me senté enfrente del hotel, me incliné, y al tratar de enderezarme, ¡ay, dolió! Oh, sí, me dolió muchísimo. Por fin me enderecé, no podía caminar, y dije, oh Señor, te alabo, gracias a Dios, recibo mi sanidad. Y me enderecé y entré, sin preocuparme. Me siguió doliendo por aquí atrás en mi espalda, y había llegado al punto que me fastidiaba bastante, y un joven quiropráctico lleno del Espíritu Santo, miembro de la iglesia y del equipo que viaja con nosotros, me alineaba y quedaba bien por un tiempo, pero el dolor volvía, y yo seguía orando, creyéndole a Dios, confesando la palabra de Dios, pero parecía que no pasaba nada, no había mejoría. Y pensé, ¿por qué estoy haciendo tan poco al respecto? No sé por qué. ¿Será que mi fe no se ha apropiado de mi sanidad como debería? ¿Por qué será? Pues yo, bla, 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 y todo iba empeorando hasta que llegó al punto en que el dolor era indescriptible. Desde la convención del suroeste, el dolor continuó por casi 2 años. Sabía que mi conexión fallaba. No me estaba conectando, y no es culpa de Dios. No sé por qué no me sanas. No entiendo. No, Él no se equivocó. Él nunca cambia. Y me subí al caminador, pero no podía. Cuando me subía a esa cosa, me quedaba parado ahí orando en el Espíritu, lloraba y quería hacer ejercicio, pero era un desastre. Entonces, el 1 de agosto, al entrar, no voy a hablar de los
detalles de la historia les contaré después. En la convención de creyentes en Fort Worth ese año, el 1 de agosto, entré al salón de oradores, subí a la plataforma a las 7:30, no 7:31, fui puntual, no fue a las 7:31 y me dolía mucho. Me dolía. Me dijeron, ¿no será mejor que predique otro? Eso nunca pasará. No, al menos que no quieran que me desmaye, no me voy a rendir. A veces, Gloria, una vez predicando en Oklahoma, tuvo que levantar mi cabeza de la cama y rasurarme con una afeitadora eléctrica. Estaba tan enfermo. Me vistió y con la ayuda de alguien más me subió al auto y me llevaron a la iglesia. Me paré para predicar, pero me desmayaba. Y les dije, discúlpenme un minuto que nadie se vaya. Y me fui por atrás de la plataforma hacia el baño, ubicado allí detrás. Entré en el baño y quiero que sepan que le grité a Satanás, lo resistí con todo lo que tenía, con la palabra de Dios en lenguas, le grité, lo pisoteé diciéndole todo lo que sabía, volví a la plataforma y me aferré al púlpito. Me preguntaron, ¿qué predicaste? La sanidad. Amén. Y sentí el poder de Dios subir desde mi tobillo hasta mi espalda, así que seguí, prediqué 2 horas y 15 minutos sobre el poder sanador de Dios. Bien, de modo que esa noche entré a la sala de los oradores y allí estaban varios de los predicadores. Y dije, Gloria, estás ungida por Dios con unción sanadora. Jerry Savelle, Jesse Duplantis, Keith Butler, Creflo Dollar. Pongan sus manos sobre mí. Y en el nombre de Jesús, en esta noche la recibo. Yo no voy a volver atrás. Ya basta. Se acabó. Eso es lo que no había hecho. Y yo empecé a decir, ¿por qué es que yo no recibo? No llamo lo que no es como si fuera. Estoy hablando de lo que veo. Me había deslizado, sin darme cuenta. ¿Qué pasó? El dolor le habló a mi mente y a mi cuerpo hasta que empezó a afectar mi alma. Estaba ocupado predicando, enseñando con programas de televisión y todo eso, y descuidé esta parte importante. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo lo sabía, pero me descuidé. Y dije, basta, pues, escuchen lo que pasó. Al saber la causa del problema, me aferré a la palabra de Dios. Y empecé a llamar las cosas que no son. Luego, al bajar de la plataforma, dije, es maravilloso no sentir más dolor. Es glorioso. Aleluya. Recuerdo que el dolor era tan fuerte que no podía caminar, casi no podía caminar. Pero yo me había comprometido con Dios, no solo con una oración. Le dije a Dios, cada vez que sintiera el dolor, abriría mi boca para agradecerle como si ya fuera sano. En el momento que creí que lo recibí, a las 7:20 del 1 de agosto del año 2000, creí que estaba sano. Creí que había recibido, que había sanado. Jesús ya había hecho su parte 2000 años antes, yo solo recibí la sanidad allí. Gracias por sanar mi espalda y todo. Aleluya. Te alabo y te doy gracias por mi sanidad. Y si sentía dolor, yo decía, quiero que sepan lo hermoso que es haber sido sanado de ese dolor. Bien. Luego les daré más detalles, pero quiero que aprendan esto. Hace como 9 años, más o menos hace unos 9 años, fuimos a esquiar a Colorado. De alguna manera, mi uña del
pie he esquiado por años, pero nunca me había pasado, y me han pasado otras cosas, pero nunca fue algo así. De alguna manera, una uña del dedo del pie, no sé cómo quedó colgando al sacarme la bota de esquiar, ni sé cómo sucedió. Luego de esquiar, regresé de la montaña y al empezar a caminar para salir de ese lugar hacia donde guardaba mis esquíes, y el dolor era tremendo. ¡Ay, mi pie me dolía muchísimo! Pero finalmente pude sacarme esa bota del pie que tanto me dolía. Al sacarla, ¡ay!, me dañé la uña del pie. Me dolió en ese momento, pero al día siguiente ya no dolía. Pero la uña estaba descolorida y noté que en cualquier posición en que la pusiera, la uña de ese dedo del pie ya estaba muerta. Al cabo de un par de meses, noté que la uña estaba totalmente descolorida, y mientras me ponía los zapatos esa mañana, la uña se cayó en mi mano. Toda la uña del dedo gordo se cayó. Esa fue la primera vez en mi vida que vi lo que había debajo de una uña. No tenía idea. Y les digo que no lucía muy bonito, que digamos. Después pasaron meses y meses y meses, ni siquiera me dolía ni tenía sensibilidad, solo me faltaba la uña. Era un pedazo de carne dañada donde alguna vez hubo una uña. Nunca me había importado esa uña. No le prestaba atención. Si no me importaba cuando la tenía, solo los 2 días que me dolió, antes de eso nada. Durante 30 días después del 1 de agosto, le hablaba las cosas que no eran como lo hice con mi espalda y la ingle. Después de unos meses, sin darme cuenta, la uña había crecido. No le había prestado atención, no estaba diciendo: Dios, ayúdame, sana mi uña. Si doliera, habría orado para que me sanara, me daba igual tenerla o no. Porque uso zapatos y buenos, ¿para qué necesito uñas? No importa, ni siquiera le presté atención a esa uña. Luego le dije a Gloria: mira, quiero que veas la uña tan sana que me creció en estos 35 o 40 días. Gloria a Dios, la fe opera sin nuestra intervención. Quiero que capten bien eso. Empecé a llamar las cosas que no son como si fueran. Empecé a hablar, más que nada a confesar las Escrituras. Empecé a confesar: quiero que sepan que es bueno estar bien. Y la fe dijo: Dios, estar bien incluye las uñas. Eso es estar bien. ¿Bien? Quiero que se apropien de esto. ¿Ven? No sabía que mi uña crecía. No le prestaba atención. Me fijaba más en el dolor de mi espalda. El dolor me hablaba, pero la uña no me decía nada. La fe no se fija. Jesús dijo: es tu sierva. Lo enseña en el libro de Lucas. La fe es una sierva. Se nos dio para que vivamos y sustentemos nuestra vida. Aleluya. Ahora, ¿encontraron Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se refiere con Él? A Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. ¿Quién es Él? La palabra. ¿Quién es la palabra? Él.
Sin Él, Dios, la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él, en Dios, en la palabra, estaba la vida. Y encontrarás pasajes que respaldan estas frases. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de la palabra alumbra. Envió su palabra y lo sanó. En el verso 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria de Dios. Y la palabra. Vamos al capítulo 17 de Juan. Jesús orando, dijo en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los que están en este salón y todos los que han hecho a Jesús Señor de su vida, creyeron directa o indirectamente por la palabra de estos hombres sentados alrededor de Él. De eso habla ahí. Él ora por nosotros al igual que lo hizo por ellos. Vayamos al verso 17. Santifícalos o sepáralos para ti en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Comprendieron eso? Bien. Este libro no es un libro que habla de alguien. Este libro es alguien. Dios se expresó por escrito para que nosotros lo llevemos, lo leamos, lo podamos oír, podamos hablar sus palabras y llevemos a Dios en nuestra boca. En el idioma hebreo, ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán, que Dios habló y que repite mucho para que sepan que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios? En hebreo, como dije antes, el término palabra significa cosas. Las dos palabras en hebreo significan lo mismo. Esto es importante. Por favor, escuchen esto. Esto debe impactar en tu mente. Cuando Dios dijo en las Escrituras, hagamos al hombre a nuestra imagen, no dijo, hagamos ahora a un hombre. No, cuando dijo estas palabras, estaba creando un ser especial. En el hebreo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo lo que se arrastra en la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cuándo? Mientras hablaba. La palabra aliento en hebreo es espíritu. Él sopló en su nariz espíritu de vida. La vida estaba en sus palabras. Por eso lo repite para que lo aprendas. Dios habló y fue hecho. Dios dijo y así fue. Lo dijo y fue hecho para que sepas que fue su palabra la que te creó a ti. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Bien. Aquí está lo que quiero que escuches y nunca olvides, marca con asteriscos o como quieras, pero recuerda siempre este pasaje. En español dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdas eso? Cuando creó a Adán, es más, dice, y fue el hombre un espíritu viviente que habla. Ningún animal de los cuales uno se entregó a Satanás y Satanás lo usó su cuerpo físico para hablar y fue la última vez que ocurrió. Perdió las patas y todo lo que tenía y hoy se arrastra por la tierra como el diablo. Amén. Adán se hizo como Dios, un espíritu que habla. ¡Wow! No oyeron bien, no oyeron lo que acabo de decir. Eres un espíritu que habla. ¡Gloria a Dios! Tienes el mismo poder sobrenatural para recibir en
tu interior esa imagen tan poderosa que convierte a la fe en sustancia y certeza, y al declararla con tu boca se realiza en el reino material. ¡Aleluya! Y el ministerio de Jesús hoy, de acuerdo al 3er capítulo de Hebreos, Él ha sido destinado sumo sacerdote de nuestra profesión. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Si pudiera, ahora mismo saltaría y correría por todo este edificio, y como quisiera correr. Siento el impulso de hacerlo, pero no puedo correr por ahora. ¡Oh, bendito Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tu victoria está frente a ti. Ahí está ahora mismo.